Imagina por un momento un lugar de belleza indescriptible, donde todo florece en perfecta armonía. El sol brilla suavemente sobre las hojas verdes, los ríos fluyen tranquilos y cristalinos, y una brisa cálida llena el aire de una paz inigualable. Este es el jardín del Edén, la obra maestra de la creación, donde la vida fluye libre y sin preocupaciones, donde cada criatura camina junto al hombre en paz. En este paraíso vivían Adán y Eva, los primeros seres humanos, creados a imagen de Dios. Su vida era pura, su conexión con Dios, perfecta. No había dolor, ni muerte, ni sufrimiento. Todo lo que veían a su alrededor les pertenecía, y solo había una regla: no comer del fruto de un solo árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero, desde las sombras de este jardín perfecto, surge una figura enigmática, la serpiente. O al menos, así es como tradicionalmente la conocemos. Pero, ¿era realmente una serpiente? Este ser no es como los otros animales del jardín. Se mueve con astucia, sus palabras son suaves y seductoras, y parece tener un conocimiento prohibido. ¿Cómo pudo este ser, que aparentemente es una simple criatura del Edén, provocar la caída de la humanidad? ¿Qué secreto se esconde? Lo que muchos no saben es que el texto original, en hebreo, no necesariamente se refiere a un reptil común. La palabra usada para serpiente es nachas, y su significado va mucho más allá de lo que pensamos. Este no es solo un animal astuto, puede ser una entidad mucho más poderosa y misteriosa. Y así, en este escenario perfecto, el Edén, se introduce la semilla del engaño, del cuestionamiento. Algo grande está a punto de suceder, y la humanidad está al borde de una transformación irreversible. Este es el principio de un misterio que ha desconcertado a generaciones. ¿Quién o qué era realmente esta serpiente? Y, más importante aún, ¿qué papel juega en la historia de nuestra existencia? Ahora, vayamos más allá de lo que nuestros ojos pueden ver en la superficie. Todos hemos escuchado la historia de la serpiente que engaña a Eva. Pero, lo que muchos no saben es que el texto original en hebreo guarda un secreto, uno que cambia por completo la forma en que entendemos esta figura tan misteriosa. La palabra usada en la Biblia para referirse a la serpiente es nachas. Pero aquí está lo interesante: en hebreo, nachas no significa solo serpiente como la conocemos hoy en día. No es simplemente un reptil deslizándose por el suelo. Este término también tiene otras connotaciones que lo hacen mucho más profundo y enigmático. Primero, nachas puede derivarse de una raíz que significa brillante o resplandeciente. ¿Te imaginas? Lo que normalmente visualizamos como una serpiente común podría haber sido una criatura luminosa, brillante, un ser que no solo llamaba la atención por su astucia, sino también por su apariencia casi divina. Este brillo no solo era físico, sino que también simbolizaba un conocimiento oculto, un saber prohibido que estaba a punto de ofrecerle a Eva. Pero eso no es todo. La misma palabra nachas también está relacionada con adivinación o encantamiento. Este ser, entonces, no era solo una criatura más del Edén, era algo mucho más siniestro, más sabio, y sobre todo, más peligroso. No estaba ahí solo para observar, estaba ahí para actuar, para influir. Imagínate por un momento cómo debió sentirse Eva, viendo frente a ella a este ser fascinante, resplandeciente, con palabras que parecían tener un poder más allá de lo natural. Ella no estaba hablando con cualquier criatura, estaba hablando con una entidad que llevaba consigo un conocimiento que Dios había prohibido. Este detalle cambia todo, ¿verdad? La serpiente ya no es solo un animal astuto que se esconde entre los arbustos, sino una manifestación de algo mucho más profundo. Un ser que mezcla astucia, brillo y una capacidad de engaño que supera cualquier cosa que los humanos hayan conocido en ese paraíso. Entonces, la pregunta es, ¿era el nachas un ser físico, un espíritu, o algo intermedio? Lo que está claro es que esta figura no solo buscaba tentar, sino subvertir el orden divino desde dentro. La respuesta, como veremos, tiene implicaciones que transforman nuestra comprensión de la naturaleza del mal y de cómo se introdujo en el mundo. Y ahora, sabiendo esto, ¿cómo cambia tu percepción de la historia de Adán y Eva? Antes de que la oscuridad y la duda se infiltraran en el corazón humano, el jardín del Edén era un lugar de perfección inimaginable. Cierra los ojos por un momento e imagina.
Este jardín no era como cualquier otro. No era solo un pedazo de tierra fértil, era la manifestación del cielo en la tierra. Aquí, cada árbol, cada flor, cada criatura vivía en una danza de armonía. Los ríos cristalinos corrían sin interrupción, llevando vida a cada rincón. El aire estaba impregnado de un suave aroma dulce, y el cielo, siempre despejado, irradiaba una luz que no quemaba, sino que acariciaba con suavidad. Todo lo que existía dentro de este paraíso estaba diseñado para la felicidad y la comunión perfecta con Dios. Adán y Eva, los primeros seres humanos, no solo vivían en este jardín, eran parte del jardín. Estaban en plena comunión con la naturaleza y con Dios mismo. Imagina caminar descalzo sobre el pasto más suave que puedas imaginar, escuchando el canto de los pájaros, el murmullo de los ríos, y sentir que todo a tu alrededor te pertenece. La creación no estaba en conflicto. Los animales convivían en paz, los frutos eran abundantes y todo estaba al alcance de su mano. No había necesidad, no había hambre, no había dolor. Dios les había dado un don, el dominio sobre todo el Edén. Ellos caminaban con Él, hablaban con Él. No existía la vergüenza, no existía el miedo. El amor y la confianza eran absolutos. En el centro de este paraíso, Dios plantó dos árboles especiales, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Adán y Eva podían disfrutar de todos los frutos del Edén, pero había una única advertencia: no comer del fruto del árbol del conocimiento. Era un mandamiento simple, ¿verdad? En medio de tanta abundancia, solo había un límite. Sin embargo, en este jardín donde la perfección era absoluta, una sombra acechaba entre las ramas. Este paraíso perfecto pronto se convertiría en el escenario de una elección que cambiaría el destino de la humanidad. Adán y Eva estaban rodeados de la bondad de Dios, pero también estaban en el umbral de una decisión que revelaría el precio de la desobediencia. Este era el Edén. Un lugar de belleza indescriptible, pero también el campo donde la serpiente preparaba su astuta jugada. El paraíso no solo era perfecto, también era frágil. Una sola elección, una única decisión, y todo lo que parecía eterno podría desmoronarse. En medio del jardín, donde todo parecía perfecto, Eva caminaba entre los árboles, disfrutando de la belleza del Edén. El aire era fresco, y los rayos del sol se filtraban entre las ramas, creando destellos dorados a su alrededor. Pero entre esas sombras y luces, algo estaba a punto de cambiar para siempre. De repente, una voz suave y seductora surgió de entre las hojas. ¿Es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? La voz era tan cálida, tan llena de una astucia casi amistosa. Eva se detuvo. Sabía que esta criatura era diferente. Se trataba de la serpiente, o mejor dicho, el Nachas, esa entidad luminosa que la observaba con ojos que parecían ver más allá de lo que cualquier otro ser podía ver. Eva, intrigada, respondió: podemos comer de todos los frutos, menos del árbol que está en el centro del jardín. Dios nos dijo que si comemos de él, moriremos. Pero el Nachas no perdió el tiempo. Su voz se volvió más persuasiva, más seductora. No, no morirán. Dios sabe que el día que coman de ese fruto, se les abrirán los ojos y serán como Él, conocedores del bien y del mal. Imagina el impacto de esas palabras. Dios había dicho una cosa, pero ahora esta criatura, tan brillante, tan astuta, le estaba ofreciendo a Eva un conocimiento prohibido, un poder que hasta entonces solo pertenecía a Dios. Eva sintió una mezcla de emociones, curiosidad, deseo y, sobre todo, la posibilidad de convertirse en algo más grande de lo que ya era. Frente a ella, el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal parecía brillar con un nuevo atractivo. Sus colores eran más intensos, más hermosos de lo que ella había notado antes. El Nachas había logrado lo que se proponía, plantar la duda. ¿Y si Dios no quería que fueran como Él? ¿Y si el fruto realmente les abriría los ojos a verdades que aún no conocían? El paraíso estaba en silencio. No había nadie alrededor, solo ella, el árbol y esa figura resplandeciente que la instaba a probar lo prohibido. La tentación no era solo el fruto, era la idea de que había más, que ella podía ser algo más.
Con cada palabra de la serpiente, Eva se acercaba más al árbol. Lo tocó con sus dedos, sintiendo la suavidad de la fruta. Sabía que estaba frente a una decisión que no solo cambiaría su vida, sino también el destino de todo lo que la rodeaba. La serpiente la observaba con una sonrisa sutil, sabiendo que había logrado sembrar la semilla de la duda. Eva, en ese momento, estaba al borde de tomar la decisión más importante de la humanidad. La tentación era demasiado fuerte, la promesa de conocimiento, de poder, de ser como Dios, ¿cómo podría resistirse? Y ahí, en ese instante, se decidió el futuro de la humanidad. El Edén nunca sería el mismo. El momento había llegado. Eva, con el fruto en sus manos, lo llevó lentamente a sus labios. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Al morder el fruto, no fue solo su cuerpo el que reaccionó, sino algo mucho más profundo. Un conocimiento nuevo, un peso invisible, cayó sobre sus hombros. Pero no era lo que esperaba. No era la sabiduría pura y liberadora que la serpiente había prometido. Algo más oscuro se había despertado en ella. Eva miró a su alrededor y el jardín ya no parecía el mismo. La luz del Edén, antes suave y acogedora, ahora parecía más distante, como si una sombra hubiese cubierto el paraíso. Pero aún con esa sensación extraña, no estaba sola. Buscó a Adán. Lo encontró cerca, y con la misma tentación que la había atrapado, le ofreció el fruto. Adán, mirándola con curiosidad y confianza, tomó la fruta y también la mordió. Y en ese instante, el mundo cambió para ambos. De repente, sus ojos se abrieron de una manera que no habían experimentado antes. Pero no era el conocimiento divino que les había prometido el Nachas. No. Lo primero que sintieron fue vergüenza. Miraron sus cuerpos y, por primera vez, se dieron cuenta de que estaban desnudos. La inocencia que antes los rodeaba como un manto había desaparecido. ¿Cómo era posible que, en un instante, algo tan natural como su desnudez ahora les resultara intolerable? Corrieron a cubrirse con hojas, sintiendo una nueva emoción desconocida, el miedo. El paraíso, que hasta ese momento era un refugio de paz y armonía, ahora parecía un lugar lleno de amenazas. Las suaves brisas del Edén ahora parecían susurrar reproches y cada sombra les recordaba la transgresión que habían cometido. Pero lo peor estaba por venir. Escucharon los pasos de Dios en el jardín, como cada tarde. Pero esta vez, en lugar de correr a su encuentro, se escondieron. El miedo los paralizaba. ¿Cómo podrían enfrentar a su Creador ahora? Dios, con su infinita sabiduría, los llamó, ¿dónde están? Ellos, temblando, salieron de su escondite. Oímos tus pasos y tuvimos miedo porque estamos desnudos, dijeron. La respuesta de Dios fue dolorosa y directa. ¿Quién les dijo que estaban desnudos? ¿Acaso comieron del árbol del cual les prohibí comer? El juicio había comenzado. Adán culpó a Eva, y Eva, a su vez, culpó a la serpiente. Pero no había escapatoria. Las consecuencias de su elección iban mucho más allá de lo que podrían haber imaginado. No solo habían desobedecido una orden, sino que habían roto la relación pura y perfecta que tenían con Dios. Dios, con un profundo dolor en su voz, les reveló las consecuencias. La serpiente sería maldita, arrastrándose por el polvo. Eva sufriría los dolores del parto y la relación entre el hombre y la mujer sería marcada por la lucha. Adán, por su parte, tendría que trabajar la tierra con sudor y esfuerzo. Y lo más doloroso de todo, serían expulsados del Edén, del paraíso que había sido su hogar. La caída no solo afectó a Adán y Eva. Con su desobediencia, la humanidad entera quedó marcada. La muerte, antes inexistente, ahora era una realidad ineludible. El pecado, una sombra antes desconocida, se había arraigado en sus corazones y en la creación misma. Adán y Eva fueron desterrados del Edén, y la entrada al paraíso fue sellada por ángeles con espadas de fuego. El jardín del Edén, ese lugar de perfección y armonía, ahora estaba fuera de su alcance para siempre. El mundo, antes lleno de luz, ahora estaba teñido de una sombra que nunca se iría del todo. La desobediencia había traído la muerte y el sufrimiento, pero también había dejado una pregunta en el aire: ¿habrá alguna vez redención para la humanidad?
Hasta ahora, hemos visto a la serpiente como el motor de la tentación en el jardín del Edén. Pero, ¿era realmente una serpiente, un simple animal? Si profundizamos en el significado más allá de la superficie, descubrimos que la serpiente no es solo un reptil que habla. No, el nachas, como lo llamaban en el texto original en hebreo, es mucho más. Primero, recordemos que el nachas es descrito como más astuto que cualquier otro animal del campo. Esa astucia no se refiere a la habilidad de un animal común, sino a algo más profundo, algo espiritual. En la tradición judía y cristiana, muchos estudiosos han reflexionado sobre la verdadera naturaleza de esta figura. Algunos creen que el nachas no era un animal literal, sino una representación de una entidad espiritual que se disfrazaba para engañar. Pero, ¿quién o qué era realmente? Una de las interpretaciones más antiguas y poderosas lo identifica con una figura rebelde, un ser que ya conocía a Dios, pero que había elegido desafiarlo. Aquí es donde surge la teoría de que esta serpiente podría ser el propio Satán, el ángel caído que, lleno de envidia y orgullo, buscaba destruir la creación perfecta de Dios desde dentro. Esta no era una simple serpiente, sino un ser que llevaba en su esencia el deseo de corromper y llevar al hombre lejos de su Creador. Piensa en esto, si el Edén era un lugar perfecto, ¿cómo podría haber maldad dentro de él? El mal no vino del jardín, vino de fuera, de un ser que ya había caído de la gracia divina y que ahora buscaba arrastrar a la humanidad con él. La serpiente no es solo un animal parlante, es la manifestación de una rebelión cósmica contra Dios. Representa la primera gran tentación, no solo de romper una regla, sino de desafiar el orden divino y tratar de obtener algo que solo le pertenecía a Dios, el conocimiento absoluto del bien y del mal. La reflexión teológica va más allá de un simple engaño. Lo que estaba en juego no era solo comer o no comer un fruto. Lo que el nachas ofrecía era el poder de ser como Dios, de conocer lo que estaba más allá de los límites humanos. Y esa promesa, aunque tentadora, era una mentira destinada a destruir. No se trataba de un simple pecado, se trataba de un intento de alterar la relación entre la humanidad y su Creador. Este ser, disfrazado de serpiente, jugaba con algo mucho más profundo, el orgullo y el deseo de trascender lo humano. Y ahí está el peligro real. El nachas sabía que si lograba que los seres humanos buscaran ser como Dios, su conexión con él se rompería. Y lo logró. Lo que parecía una simple conversación entre una mujer y una serpiente era, en realidad, una batalla espiritual por el destino de la humanidad. La serpiente, entonces, no era solo un animal. Era un símbolo de rebelión, una figura espiritual que había caído de la gracia y que buscaba arruinar la creación perfecta de Dios. En esa conversación con Eva, el nachas no solo ofrecía un fruto, ofrecía la ilusión de poder, de control, de independencia de Dios. Y esa ilusión fue el comienzo de la caída. Ahora que hemos visto la caída de Adán y Eva y entendemos la verdadera naturaleza del nachas, debemos hacer una pausa y preguntarnos, ¿qué significa todo esto para nosotros, para la humanidad entera? Lo que ocurrió en el jardín del Edén no fue solo una historia antigua, no fue simplemente el primer pecado de dos personas en un paraíso lejano. Esta historia es un espejo de nuestra propia realidad, una reflexión profunda sobre nuestra condición espiritual. El impacto de esa primera desobediencia, esa tentación de ser como Dios, se ha transmitido a lo largo de los siglos y sigue resonando en cada uno de nosotros hoy. Cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido, algo más que su inocencia se perdió. Entró en ellos el conocimiento del bien y del mal, pero no el tipo de conocimiento que los elevaría a la divinidad, como prometió la serpiente. En cambio, lo que descubrieron fue el peso del pecado, la vergüenza, la separación de Dios. A partir de ese momento, la humanidad fue marcada con una naturaleza caída, una inclinación hacia el egoísmo, el orgullo y la rebelión. Cada uno de nosotros hereda esa lucha interna. Esta historia nos habla de la fragilidad humana. A menudo, como Eva, nos enfrentamos a la tentación de ir más allá de los límites que Dios nos ha puesto. Nos sentimos atraídos por la promesa de poder, de independencia, de control sobre nuestro propio destino. ¿Cuántas veces hemos querido decidir por nosotros mismos lo que está bien y lo que está mal, ignorando la guía divina? El pecado original no es solo un evento del pasado,
es una realidad espiritual que afecta a toda la humanidad. A través de esa desobediencia, el pecado y la muerte entraron en el mundo, y todos nosotros vivimos bajo su sombra. Sin embargo, esta historia también revela una verdad aún más profunda, nuestra necesidad de redención. El Edén, ese paraíso perdido, representa lo que fuimos creados para ser, lo que nuestro corazón anhela. Vivir en armonía con Dios, con los demás y con nosotros mismos. La separación de Dios, causada por el pecado, dejó un vacío en el alma humana. Desde entonces, todos buscamos algo que llene ese vacío. Intentamos llenarlo con poder, conocimiento, placeres, pero nada satisface completamente. Esa búsqueda constante, ese anhelo que nunca se apaga, es un eco del Edén. Queremos regresar, queremos restaurar lo que se ha roto. Pero el camino de vuelta no es sencillo, porque el pecado ha creado una barrera entre nosotros y Dios. Aquí es donde las implicaciones espirituales se vuelven más claras. Esta historia nos recuerda que, aunque hemos caído, no estamos sin esperanza. A lo largo de las Escrituras, Dios siempre ha tenido un plan para restaurar la relación con la humanidad. La caída de Adán y Eva fue solo el comienzo de una historia más grande, una historia que culminaría con la redención prometida. En cada tentación que enfrentamos hoy, en cada momento de duda, la misma batalla espiritual que ocurrió en el Edén se repite. El Nachas sigue susurrando mentiras en nuestros oídos, prometiéndonos poder, independencia y placer sin consecuencias. Pero Dios también sigue llamándonos, ofreciéndonos la oportunidad de regresar a Él, de restaurar lo que se perdió. Esta historia, aunque trágica, también es una llamada a la esperanza. A pesar de la caída, a pesar del pecado, Dios no ha abandonado a la humanidad. El Edén puede haber quedado atrás, pero la puerta a la redención siempre ha estado abierta. La historia de la serpiente no es el final. Es solo el principio de una búsqueda más profunda, una búsqueda de restauración y comunión con nuestro Creador. Después de haber viajado por la historia del Edén, la serpiente y la caída de la humanidad, llegamos al corazón de la cuestión: ¿qué aprendemos de todo esto? ¿Cuál es el camino que debemos seguir ahora, sabiendo lo que ocurrió en el principio? La historia del jardín del Edén nos muestra que la tentación siempre será parte de nuestra experiencia humana. Como Eva, enfrentaremos momentos en los que lo prohibido, lo desconocido, lo que parece prometer poder o sabiduría, nos atraerá. Es una lucha continua. El Nachas no desapareció después de ese primer engaño, su voz sigue resonando en el mundo de hoy, en cada elección que hacemos, en cada decisión moral que enfrentamos. Sin embargo, aquí está la clave: la verdadera sabiduría no viene de lo que el mundo nos ofrece. No viene de alcanzar el conocimiento por medios egoístas o de desobedecer a Dios. La sabiduría divina, la que realmente vale la pena buscar, es aquella que nos guía hacia la vida, hacia la paz, hacia la comunión con nuestro Creador. A lo largo de la historia bíblica, vemos que Dios no abandonó a la humanidad a su suerte después de la caída. Muy al contrario, Dios comenzó a trazar un plan de redención, de restauración. A través de los profetas, los patriarcas y finalmente con la venida de Cristo, Dios nos muestra el camino para superar las tentaciones, para regresar a la armonía perdida del Edén. Esta es una lección importante: la sabiduría humana, la que buscamos por nuestros propios medios, siempre será limitada. Pero la sabiduría divina es la que nos libera. Cuando tratamos de ser como Dios, fuera de su voluntad, terminamos perdiéndolo todo, tal como sucedió con Adán y Eva. Pero cuando buscamos la sabiduría que proviene de Él, cuando obedecemos sus mandamientos y confiamos en su guía, encontramos la vida verdadera. La tentación nos promete mucho, pero en última instancia, nos deja vacíos. La serpiente ofreció el conocimiento del bien y del mal, pero lo que trajo fue separación y muerte. En cambio, la sabiduría divina ofrece vida, restauración y un propósito eterno. El camino de la tentación es fácil, pero lleva a la destrucción. El camino de la sabiduría divina es más difícil, requiere humildad, pero lleva a la verdadera plenitud. Y entonces, la pregunta que queda para cada uno de nosotros es: ¿qué tipo de sabiduría buscamos? ¿La que el mundo nos ofrece, llena de promesas vacías, o la que proviene de Dios, que nos conduce a la vida eterna? A medida que avanzamos en nuestra vida diaria,
enfrentamos decisiones similares a las que enfrentaron Adán y Eva. ¿Seguimos las voces que nos apartan de Dios, o elegimos caminar en obediencia, sabiendo que solo en Él encontramos la verdadera vida? La historia del Edén nos muestra que la búsqueda por la sabiduría es eterna, pero solo uno de los caminos nos lleva de vuelta a Dios. Este viaje espiritual no es fácil, pero es uno lleno de esperanza. Dios, en su infinita misericordia, nos ofrece una salida, un camino de regreso al Edén espiritual. Cada día, nos da la oportunidad de superar la tentación, de elegir la obediencia, de buscar la sabiduría divina que nos da vida. Así que, al concluir esta historia, recordemos que la serpiente, el Nachas, sigue presente, tentando, ofreciendo promesas falsas. Pero Dios también está aquí, guiándonos hacia una vida de plenitud y paz, si solo elegimos su camino. El Edén perdido puede parecer lejano, pero la promesa de Dios está siempre cerca, invitándonos a regresar a Él, a encontrar en su sabiduría lo que realmente anhelamos. Querido Dios, hoy venimos ante ti reconociendo nuestra fragilidad, tal como Adán y Eva lo hicieron en el Edén. Te pedimos que nos llenes de tu sabiduría divina, esa sabiduría que nos guía hacia la vida eterna. Ayúdanos a resistir las tentaciones que se presentan en nuestro camino y a buscar siempre tu voluntad en nuestras decisiones. Danos la humildad para reconocer que solo en ti encontramos la verdadera paz y plenitud. Amén. Si este video te ha inspirado y te ha ayudado a reflexionar sobre nuestra relación con Dios, no olvides suscribirte al canal. Dale un like y comparte este mensaje con tus amigos y familiares para que también puedan ser bendecidos por esta enseñanza. Gracias por tu apoyo y recuerda que Dios te ama. Dios te bendiga.